Bienvenidos a Dominus TV. Estamos muy contentos el día de hoy. Tenemos un personaje, un gran amigo, alguien de casa. Fabián, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Ernesto. Fíjate que antes de que empezáramos con esta grabación, estabas platicando un asunto muy interesante acerca de por qué Dios es bueno, lo que estábamos platicando, que estabas diciendo. Me gustaría que este programa lo enfocáramos a todos estos conceptos que yo sé que traes en tu corazón y que yo sé que vamos a ser edificados en estas verdades. Platícanos esto de Dios es bueno. Dios es bueno. Me impactó mucho lo que empezamos a platicar y quiero que lo profundicemos, por favor, Fabián. Lo primero que hay que entender, tal vez, para entender qué es el amor de Dios, ¿no? Porque la mente natural, la mente del hombre natural, no puede ver, entender ni percibir las cosas del Espíritu, ¿no? Recuerden que todos los que estamos en Cristo portamos las dos naturalezas, o sea, el viejo hombre y el nuevo hombre están. Entonces, la mente del hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. La única que puede oír, ver y hacer tangible todo lo que el Padre es, todo lo que Dios es en nosotros, es la mente de Cristo, que ya nos fue concedida en la naturaleza divina. Entonces, claro, ¿qué es lo que Dios tiene para revelar? O sea que hay dos naturalezas. Hay dos naturalezas que coexisten dentro nuestro. Okay. Pablo dice, y descubro que hay una ley, que es la ley del pecado, que mora en mí, que hace hacer que lo que yo no quiero hacer eso y lo que quiero hacer eso no hago. Y miserable de mí. Miserable de mí, ¿viste? De este cuerpo de muerte. Entonces, dice, muchachos, descubrí el enemigo está dentro de nosotros, no es externo, la guerra es contra la carne, ¿no? Entonces, ¿cuál es el abordaje? La cruz. Definitivamente, la obra completa de Cristo en la cruz. Identificados en su muerte, en su sepultura, resurrección, ¿no? Juntamente con él. Entonces, ¿cómo pasamos de la mente natural a la mente de Cristo? O sea, el hombre natural dice, bueno, Dios tiene para revelar todo aquello que ni ojo vio, ni oído halló, ni han subido el corazón del hombre. O sea, quiere decir que no está en el disco rígido del hombre natural. El hombre natural dice, esto es locura, esto es locura, es de locos eso. Y no te lo puedes imaginar tampoco. Porque yo digo, es como explicarle cómo es el color verde a un ciego de nacimiento. Es imposible porque no tienen en su disco rígido tal información. Pablo dice, yo, de la experiencia de ver el tercer cielo, o sea, yo escuché palabras inefables que no les he dado al hombre oír. O sea, la belleza de lo que he visto, no hay lenguaje humano que lo pueda describir. Bueno, esto es lo que Dios tiene para revelar a los que le aman. O sea, es la mente de Cristo, que es la mente de Dios, la que puede solamente percibir y entender todo eso. Pero nosotros lo que hacemos es querer entender a Dios con la mente del hombre natural, ¿no? La mente que entrenamos desde pequeños, ¿no? Y entonces, si somos padres y amamos a nuestros hijos, creemos que Dios ama más o menos parecido, por supuesto mucho más que nosotros, a sus hijos. Pero de ninguna manera eso funciona de esa manera. Perdón, es algo que venimos arrastrando cuando el hombre agarró de ese fruto, de ese árbol. Exacto. Que dijo, esto es bueno y esto es malo. Exacto. Es bueno, malo. Y ese concepto lo venimos arrastrando. Exacto. Sigue. En el Edén había dos árboles. Ajá. Uno era el del conocimiento del bien y del mal y el otro de la vida. Uh-huh. Pero en el árbol equivocado, en el que estaba enroscada la serpiente, el que trajo la muerte, está el bien. O sea que el mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. Uno dice, bueno, pero este hombre no está en Cristo y es más bueno que este que sí está en Cristo. Y tiene razón, pero está muerto. El Evangelio es un asunto de vida, ¿no? El árbol de la vida es la figura de Cristo, ¿no? Y nosotros hemos comido del árbol de la vida, ¿no es cierto? Del pan de vida. No es un asunto de buenos y malos. No es un asunto de buenos porque así y malos. se maneja. Así es. Así es. Y entonces,
solemos expresar a Dios desde nuestra experiencia humana. O sea, todo lo que no conocemos de Dios lo imaginamos, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos hechos imagen y semejanza a Dios, sin embargo, nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen y lo interpretamos. Sí. Nosotros construimos, los seres humanos construyen el Dios que quieren. Así es, así es, así funciona. Por eso cada vez que Dios tiene que colocar verdad, tiene que desinstalar primero todo lo que fue instalado en la imaginación humana, en la presunción, en el orgullo humano. Y claro, uno por ahí habla con hermanos y le ocurre algo bueno o que considera que le parece bueno y dice, Dios es bueno. Pero si uno le pregunta, bueno, ¿por qué consideras que Dios es bueno? ¿Verdad? Entonces, por ahí es, bueno, Dios me dio una familia, Dios me dio hijos. Bueno, ¿y quién pasa con aquel que no tiene una familia y no tiene hijos? Bueno, Dios me dio ojos, me dio un cuerpo para ver la creación, para disfrutarla, me permite ver el día. ¿Qué pasa con los ciegos? ¿Qué pasa con los que no pueden caminar? ¿Qué pasa con los que nacen enfermos? ¿Qué pasa con los que pierden a toda su familia en un accidente? Y ahí es donde muchos dicen, entonces Dios no es tan bueno. Exacto. Entonces es alguien malo. Así es. Bueno, Así es. síguele. Porque estamos percibiendo desde nuestro entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, lo cual es el fruto del árbol equivocado. ¿Verdad? Pero, entonces, ¿Dios no ama a esa gente? No, sí, claro. Dios no puede no amar porque su sustancia es el amor. ¿Verdad? Entonces el punto es, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿No? Bueno, el amor de Dios consiste en que aún siendo nosotros abominación a Dios, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Entonces, ¿en qué consiste el amor de Dios? En que Dios se dio a sí mismo. Ahora, ¿qué podría definir a Dios como el ser más amoroso que jamás haya existido? ¿Qué podía darnos Él a nosotros que lo considere o lo podamos ver como el ser más amoroso que pueda existir? Hay una sola respuesta: Él mismo. Se dio a sí mismo. Claro, la Escritura dice, Dios es amor. O sea, el amor es una persona, es atributo de una persona, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que Dios es algo mucho más que bueno y malo. Absolutamente. Porque así encajonamos a Dios, catalogamos, ¿es bueno o es malo? Así es. Pero Él no tiene que ver con lo bueno y con lo malo, Él tiene que ver con el amor. Es un asunto de vida. Es una sustancia. Que solo expresa su naturaleza. Todo lo que Dios expresa es amor. Ok. ¿Verdad? Aún cuando, como me pasó a mí, se lleva un hijo. ¿Verdad? Aún cuando hay una enfermedad, aún cuando hay un accidente, aún cuando hay una tragedia, aunque Dios no puede hacer otra cosa que no sea amar. Entonces, ¿pero cuál es la mayor expresión de amor de Dios? Una cruz. La mayor expresión de la sabiduría y del amor de Dios está en una cruz. Él dio a su Hijo. Es que siendo lo que somos, Él envió y murió por nosotros a su Hijo. Exacto. ¿Y qué es lo que nos regala? Todo lo que Él es. Todo. Yo digo esto, a veces doy un ejemplo y digo, suponete que nosotros hubiera un pueblo en completa miseria, en muerte, enfermedad, y en un monte, un castillo de un reino con un rey resplandeciente, con una riqueza inescrutable, y uno desde la muerte y de la miseria mira ese reino
dice, ¿qué sería un buen deseo? Bueno, un buen deseo sería que ese rey nos dé de comer o nos sane. Bueno, eso sería bueno. ¿Habría una idea superadora? Sí la hay. Por ejemplo, que me haga su hijo y yo pueda vivir en ese reino y me trate como hijo. ¿Habría una idea superadora a eso? Sí la hay. Que me haga parte de sí mismo. Dios no solo nos hizo hijo, nos colocó en el Hijo y el Hijo en el Padre y somos uno. Por eso todo lo que Él es todo lo que somos nosotros. Esa es la dádiva de Dios. En eso consiste el amor de Dios. En que no importa lo que nos ocurra en este plano biológico, temporal, habitamos en las riquezas inescrutables de Cristo, que son eternas, que no tienen fecha de vencimiento y que no tienen límite. Por eso nosotros somos miembros del cuerpo. Así es. Y el Hijo es la cabeza. Y ahora en Él somos uno. En eso consiste el amor de Dios. No nos falta nada. Estamos completos en Él. Entonces, no es hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Es estar en Él. Exacto. Que va más allá. Nada ocurre en un hijo de Dios en forma de una mera acción, sino de fruto. Todo árbol bueno da fruto bueno. Las acciones justas de los santos es el fruto de la vida de Cristo. No es algo que nosotros elegimos, es algo que se expresa como fruto de la vida que portamos, que es Cristo en nosotros. ¿El fruto es bueno? Claro, es bueno. Hay acciones justas de los santos, claro que la hay, pero se expresan en forma de fruto. No soy yo, Dios no me hace bueno, el bueno es el Cristo que habita en mí. Dios no me hace justo, el justo es el Cristo que habita en mí, ¿verdad? Y como yo estoy unido a Él, todo lo que Dios produce, yo participo de ese obrar, ¿no? Todo lo que Dios hace, yo participo de ese hacer, porque soy uno. A Jesús le decían maestro bueno. Platícanos de eso. Es tan bueno porque Él estando en carne y hueso, ¿no? Estaba diciendo, no me digas bueno, el único bueno es mi Padre que está en los cielos, ¿no? Ahí había un misterio en lo que Jesús estaba expresando, porque Él estaba diciendo, lo bueno todavía no ha sido manifestado. Pero cuando yo me imparte en vida, voy a poder mostrarles al Padre. No, Jesús no vino a hablarnos del Padre, Jesús vino a mostrarnos al Padre. Sé que Él le dice a Felipe, si me viste a mí, viste al Padre. ¿Sabes? Cuando vos pensáis esto, Dios no nos dio un nuevo vínculo con Dios, ¿no? Sino que el vínculo de vida en común, el uno del Padre con el Hijo, al colocarnos en el Hijo nos hace partícipe del vínculo eterno de amor, de vida, ¿no? Esa vida que no tuvo ni principio ni fin, que es el alfa y el omega, es la vida que hoy habita en nosotros y nosotros en Él, nos hace partícipes del vínculo de la comunión del Padre con el Hijo eterno. Eso es una verdadera locura, pero es en lo que consiste el amor de Dios. Nos dio vida, la vida Zoe, la vida está en el Hijo y esa vida es la luz de los hombres. Porque ahora nos queremos manejar con estándares por la vida tan agitada que llevamos y tan deprisa. Decimos, bueno, hay que hacer algo para quedar bien, primero conmigo, quedar bien con la iglesia, y bueno, Dios me lo tomará en cuenta, que lo que estoy haciendo lo hago para Él. Y son cosas que se hacen sin ninguna dirección de Dios, sino que son programas de iglesias
de organizaciones, iglesias locales, estoy hablando, denominaciones, para demostrar que las personas están activas en Cristo haciendo cosas buenas. Y entonces confundimos agarramos los frutos del árbol del bien y hacemos cosas bien, pero el verdadero árbol, que es el árbol de la vida, que es el árbol de Cristo, que es el árbol del Espíritu, de ese está ahí. Lo medio conocen o medio lo conocemos como cuerpo, pero realmente no estamos exprimiendo, tomando todo lo que tiene que ver de ese árbol, sino que nos conformamos con las cosas buenas. Exactamente. Mientras no haga cosas malas. Y así nos tranquilizamos y quedan nuestras conciencias más o menos tranquilas, entre comillas. Así es. El ser humano siempre está inclinado a considerar como algo bueno los actos altruistas, ¿no? Decir, bueno, yo sirvo, me doy a mí mismo sin esperar nada a cambio. Y eso definitivamente es algo admirable, es algo bueno, es algo a imitar. Pero si eso no está conforme al diseño divino, Dios a eso le llama pecado. Aunque le des de comer a los pobres, le pongas techo al que no tiene techo, o que vistas al desnudo. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. Exacto. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Platícanos de eso. Hicimos muchos milagros. Predicamos el Evangelio, o sea, dijimos, Señor, Señor. ¿No? La respuesta es, nunca les conocí. Y en el versículo 21, él dice, miren, los únicos que Dios conoce, y los únicos que yo conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es una gran pregunta. Si en definitiva lo que va a contar a la hora de estar cara a cara con el Señor es si somos conocidos por Él, yo necesito saber, entonces, ¿cómo soy conocido? ¿Verdad? O sea, eso no es un concepto más. Está en el eje gravitacional de todo lo que Dios llama evangelio, ¿verdad? Fuimos creados para conocerle y darle a conocer. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. Si Dios solo conoce a los que hacen la voluntad del Padre, ¿cuántos hacen la voluntad del Padre? La respuesta bíblica exacta es uno solo, el Hijo. Todo lo demás, no hay justo ni en uno, cada cual se apartó por su camino, no hay quien busque el bien, no hay quien busque a Dios, salvo uno, que hizo todo lo que el primer Adán no hizo. Fue obediente al Padre en todo. El Padre dice, en Él me complazco, Él llena todo mi corazón, es mi complacencia, es todo lo que yo veo hermoso, precioso, bello, es mi Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el único que hace la voluntad del Padre es uno solo, que es el Hijo, Dios conoce todo lo que está en el Hijo. Y lo que el Hijo hace es la voluntad del Padre, nosotros no. El Padre nos ve a través del Hijo, que es justo, que es santo, que es puro, que es perfecto, que es todo lo que glorifica al Padre. El milagro del Evangelio es que Dios se dio a sí mismo mediante el Hijo y no nos ve a nosotros, nos ve mediante el Hijo. O sea, yo no hice nada, lo hizo todo Él. Esa es la gracia. Entonces, si Dios conoce solo a su Hijo, quiere decir que Dios no conoce nada que no esté en su Hijo. Y nos conformamos con las cosas buenas, pensando que vienen de parte del Hijo. Y ahí están los dos árboles, y los dos árboles en el mismo huerto, y los dos árboles en la misma zona, pero un árbol es el de vida, y el otro árbol, una parte, es del bien. Sí. Entonces ahí está el bien y está la vida. Y dice,
se parece, pero no es lo mismo. No. Entonces, dos personas pueden hacer exactamente la misma obra, lo mismito, pero uno es fruto de vida y el otro es fruto del árbol del bien y del mal. Es fruto de muerte. Y los dos es exactamente, y dice Dios, a este sí y este no. Así es. Y uno dice, ¿pero por qué? Por el origen. Es la simiente. Platícanos. La simiente. Eso es tremendo porque lo que Pablo dice es todo lo que no proviene de la fe. Y la fe es un atributo del Hijo. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por más que el hombre natural lo considere bueno, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 10:31, todo lo que hagan, todo, así coman, beban, cualquier cosa que hagan, háganlo para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo único que glorifica a Dios? Su Hijo, nada más, la expresión de su Hijo. O sea, en todo lo que ustedes participen, tiene que ser visto el Hijo. Eso es lo único que glorifica al Padre. Fuera de todo eso, Dios le dice pecado. Aunque den de comer a los pobres, aunque pongan un colegio para ayudar a la gente. O sea, no proviene del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Entonces, a la vista puede ser parecido, pero uno es naturaleza de vida y otro es naturaleza de muerte. Sí, es que ese es el punto, porque dicen, pero si estoy haciendo cosas buenas. Claro. ¿Qué tiene de malo que yo esté evangelizando arriba del camión? ¿O qué tiene de malo que esté haciendo campañas evangelísticas o que vaya a orar por los enfermos? Otros lo hacen. Sí, pero el origen. Así. ¿Qué es lo que realmente está detrás de mi acción? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Estoy buscando mi propia gloria o estoy buscando la gloria del que vive en mí? ¿Es mi obrar o es su obrar? Este es el punto. Si yo no estoy crucificado juntamente con Él, va a ser mi vida, no la de Él. Pero si estoy crucificado, no vivo yo. Y me puedo disfrazar como ángel de luz. Sí. O sea, porque, muchos aspectos, mira, claro. mira. Claro. Bueno, a la carne le encanta servir, digamos. La carne quiere verse espiritual, quiere ser reconocida, valorada. Es muy difícil, tiene que haber una obra realmente clara, patente del Espíritu Santo para que alguien sirviendo no sufra el no sentirse valorado. Cuando en realidad el único propósito del Evangelio es que Cristo sea visto. No que yo sea valorado, sino que sea valorado Él. Porque la carne quiere ser aceptada, ser valorada, ser reconocida. Claro. Y dicen, mira, está haciendo las cosas bien. Así es. Mira, ahí están los resultados. Pero aquí el tema es, a mí el único resultado que me interesa es hacer la voluntad del Padre. Del Padre. Oye, pero están haciendo cosas buenas. Sí, pero ¿viene o no viene del Padre? Así es. Así es. Oye, pero son cosas buenas, no importa. Si Cristo es formado en nosotros, Él se expresa en su obrar. Él produce el obrar. Esta expresión de Pablo en Romanos 4, como hoy compartíamos, dice más el que obra no se le cuenta por gracia, sino por salario, ¿no? Pero aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, le es contado por justicia. O sea, yo lo explicaba de esta manera. Yo, te acuerdo, decía, si yo tengo sed, ¿no es cierto? Esto a mí particularmente me sirve. Ahora este vaso puesto en un lugar sin que nadie lo toque, no sirve para nada. Estorba, molesta. Cuando el Señor escoge a Pablo, Él dice,
instrumento escogido me es este. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. O sea que esto cobra sentido cuando yo lo tomo en mis manos y lo utilizo para el fin para el cual fue creado. ¿Cuándo le servimos a Dios? ¿A qué llama a Dios servir? A cuando el Maestro nos toma en sus manos y nos utiliza para el fin para el cual nosotros fuimos creados. Es su obrar, no es nuestro obrar. Somos instrumentos en sus manos. O sea, nunca es lo que nosotros hacemos para Dios, sino lo que Dios hace en nosotros y a través nuestro para su propia gloria. Es lo que Dios llama servicio. Pues el instrumento al que fuimos nosotros llamados como instrumentos, nada más, tenemos que entender exactamente cuál es nuestra función, Fabián. Así es. Porque no tenemos nada de qué gloriarnos. Porque nada de lo que hacemos o de lo que supuestamente hacemos tiene que estar fuera del diseño para lo cual fuimos llamados como instrumentos. Absolutamente. Y si estamos haciendo cosas, entre comillas, buenas, fuera de lo que fuimos diseñados como instrumentos, aunque aparentemente sea bueno, nos cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque no proviene de la vida de fe. De la fe. Y todo lo que no es parte de la edificación divina, está fuera de plano, está fuera de diseño. Entonces, cuando dice todo lo que no provenga de fe, quiere decir todo lo que no provenga de ese diseño, de esa vida de Dios dentro de ti, no sirve para nada, aunque aparentemente sea buena. Así es. Pero hice muchas cosas, Señor. No sirve, no funciona. No te conozco. No te conozco. ¡Wow! Eso es fuerte. Eso es fuerte, Fabián. Es interesante saber que la palabra que utiliza el Señor ahí es la misma que utiliza cuando dice José no conoció a María hasta después del conocimiento de Jesús. O sea que el conocimiento del cual habla el Señor es cuando nos hacemos uno con Él. Cuando nos hacemos uno ya estamos en el Hijo y Dios conoce al Hijo. O sea que el conocimiento no es un conocimiento bíblico, es el conocimiento de la persona de Cristo. Por eso la expresión apostólica es no conocemos así a Cristo. O sea, es aprendemos Cristo, aprendemos persona. No es un conocimiento intelectual, no es información, es el conocimiento de una persona. Y eso es cuando nos hacemos uno con Él. Entonces, si estamos en el Hijo, el Padre conoce al Hijo. Fabián, muchas gracias por platicarnos a detalle este tema de el árbol bueno y el árbol de la vida. Yo creo que las personas que nos están escuchando dicen, es que yo hago cosas buenas, sí, pero aquí no se trata del árbol de lo bueno, se trata del árbol de la vida. Así es. Y cuando tú estás comiendo ya de ese árbol de la vida, eres uno y no puedes hacer otra cosa que no venga de lo que Él está diciendo dentro de ti, cómo tienes que moverte y qué tienes que hacer. Así es. Unas últimas palabras, Fabián, para que te despidas de toda nuestra gente en esta cámara, por favor. Bueno, para mí es un gusto participar de estos encuentros que lo único que intentan es ver la posibilidad de que Cristo sea visto, Cristo sea conocido y dado a conocer, ¿no? La extensión del conocimiento de la gloria de Dios mediante el Hijo, como la gloria postrera, ¿no? Que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria y haya paz en esta casa. Así que agradezco ser parte de este obrar de Dios en ustedes y en mí. Y lo que les anhelo es precisamente aquello que define el amor de Dios, que Cristo se ha formado en ustedes. Muchas gracias por dejarme participar. Pues al contrario, gracias a ti, Fabián. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Dominos TV. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.